A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Hoy vamos a hablar de una ganadería muy famosa, de una ganadería de gran historia, de la ganadería más importante del siglo XIX, la del Duque de Veragua. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy Víctor Pérez López nos trae un tema que yo creo que es muy interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues la trayectoria de los 3 duques de Veragua y menor de los 2 duques de Osuna. O sea, vamos a hablar de la ganadería de Veragua, que fue la ganadería más importante del siglo XIX. Desde 1835, que es cuando la adquieren, hasta 1927, casi 100 años de ganadería, y en esos 100 años hubo 3 duques de Veragua. Bueno, ya hablamos en un programa anterior sobre Vicente José Vázquez. En realidad lo que hicimos fue desmitificar un mito y digamos que presentar a Vicente José Vázquez en su auténtica realidad. Que es lo que era. Por lo tanto, de Vicente José Vázquez no vamos a hablar y vamos a retomar la historia precisamente cuando se muere en 1830. Sí, el 11 de febrero, creo, de 1830. Entonces, en 1830 muere Vicente José Vázquez y toda su herencia, que era enorme, la deja para su alma, para que se den misas, para que y limosnas a los pobres. Para que se den misas que yo creo que se seguirán dando, tal era su fortuna. Sí, sí. Y desde luego yo creo que tendría que estar... ¿Cómo debería estar el hombre de amargado y de preocupado por su alma? Totalmente. Porque el testamento lo cambia 5 meses antes de morirse. Y 5 meses antes de morirse es cuando hace ese famoso testamento tan extraño. Entonces, declara heredera su alma y entonces toda la venta de la herencia pues es para misas. Y la herencia es muy compleja porque no tiene herederos directos, pero sus propiedades son muchas. Pero la ganadería va a parar a manos de Fernando VII, del rey. O parte de la ganadería, porque después hay otros, Benjumea se llevó una parte, hubo otra gente... Pero la parte más importante... Lo mejor que tenía fue a parar a Fernando VII, que quería ser ganadero, pero no porque le gustaba ser ganadero, sino porque le gustaba... Yo me imagino para sus fiestas particulares, sus herraderos... Y para lo que más le gustaba de los toros, que es una cosa muy curiosa, era la lucha de perros. Los de perros con toros. O sea, cada vez que había Fernando VII en corridas, él casi obligaba a que hubiera un toro para perros. Independientemente que sea bravo o manso. Hay que aclarar que antiguamente... Que al toro manso era el que le echaban los perros. Claro, al toro más manso del mundo es el que le echaban perros, porque al manso le daban banderillas de fuego. Pero ya el que era imposible le echaban perros, ¿no? Pues a él le gustaba que aún a los bravos echarle perros, porque le divertía, era lo que más le gustaba. Lo que pasa es que Fernando VII vive muy poco, tiene la ganadería 3 años y luego va a pasar a la reina gobernadora, que es quien la vende en 1835. Que la reina gobernadora, eso de la ganadería, primero le costó mucho dinero, o sea, porque en principio Criado Freire, que fue el que le mandataron, que era un sobrino de los Freire ganaderos... Era el conseguidor de Fernando VII. Claro, uno de los conseguidores... Cuidado, fue conseguidor hasta después de traer la ganadería que con buenas palabras le echaron y después se hizo carlista. O sea, de hecho, hay... Por cierto, en ese tiempo está la leyenda de Sebastián Míguez. Sí. Es una leyenda más. Es una leyenda más de las muchas que utiliza Fernández Salcedo. Claro, Fernández Salcedo... Eso también, yo no sé si lo dice el Duque de Veragua alguna vez, pero yo creo que nunca. Eso yo creo que son las leyendas que son divertidas, que hace Fernando Salcedo, pero que no es cierto, porque la ganadería Mínguez era un antiguo picador. Claro, era un antiguo picador que, por cierto, desgraciadamente murió en la Plaza Vieja de Madrid. Pero en los corrales. En los corrales, no como picador. Bueno, pues este antiguo picador... Bueno, debía tener buena labia y demás historias, y en principio se encargó de la ganadería de Fernando VII.
Entonces, en uno de los informes que hace, porque allí había que hacer informes mensuales del estado de la ganadería, o sea, no era cuestión de que ahí estaba, no, había informes que se exigía a la tesorería de los gastos que había. Dijo que la ganadería no estaba en buen estado, que había que cruzarla con toros de Fuentes. Con toros Gijones. Con toros Gijones, especialmente de Fuentes y de Gaviria. Los de Fuentes son los que posteriormente sería, me parece que Vicente Martínez, para ponerlos en imagen, ¿no? Y adquirió un número 6 sementales de Fuentes, a un precio bastante claro. La tesorería dijo que estaba loco, que cómo iban a hacer esto, total que le echaron. ¿Y no llegaron a cruzarse las vacas de Vázquez con los toros de No lo sé. Gijones? No lo sé. Pero se encargaron a quien debía llevar la ganadería, buscaron a una persona que sabes que no iba a pagar, no iba a cobrar ningún dinero, que es Manuel Gaviria. Manuel Gaviria, que ya por entonces tenía una importantísima ganadería. Ganadería gijona. Claro, era una de las directas de Gijón. Pues se encargó, y ahí parece ser que sí cruzó, o sea, sí regaló sementales suyos para cruzar con la ganadería de Vázquez. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Los ganaderos y la gente de Madrid estaban acostumbrados a un toro mucho más asilvestrado, un toro que normalmente no huía, que normalmente agresivo, mientras el toro andaluz era un toro que iba a su rollo, era mucho más dócil. Hay un ejemplo clarísimo, Civilón. Muchos años después. Muchos años. No, pero es un ejemplo clarísimo de Civilón, que todos los niños jugando a su alrededor y después fue un toro bravísimo en la plaza. O sea, el toro andaluz tenía otro carácter. Y ese carácter todavía no lo entendían, porque era la primera ganadería de casta andaluza que había venido a Castilla, concretamente a Madrid. Creo que no. Es decir, cuando la reina gobernadora vende a los duques de Osuna y Veragua, el primer sitio donde va a estar la ganadería es en Benavente, claro, en Zamora. Sí. Porque los duques de Osuna tenían tierras en Benavente. Sí, es cuando los duques de Osuna se quitan de ganaderos y solo se quedan los Veragua cuando vienen a Madrid. Sí, pero el tiempo que fue del rey Fernando VII sí estaban. Estaban en Aranjuez. En Aranjuez. Estaban en sí. Y varias otras de esas. Entonces sí estaban en Madrid. Entonces por eso sí. Después dejó de ser de Madrid para irse a Benavente, pero y luego vuelve a Madrid. Y luego vuelve a Madrid. Entonces el caso es que Gaviria reorganiza la ganadería. Y además hace actos, o sea, corrales, de alguna forma, que ponen los toros para lidia, en otro las vacas, en otro sementales, en otro las becerras. O sea, estructura la ganadería, cosa que tampoco estaba muy... Sí. O sea, no era muy común en aquella época. Estaba todo mezclado. Y por lo tanto tenían todo a la mano. Sabían perfectamente. Y se hizo cruce. Dice que el cruce había... sí, que les hacían un corte de oreja. Una especie de zarcillo. Eso no lo puede hacer un picador, que encima fue echado por sus digamos, sus licencias en un momento determinado. En resumen, lo que Fernández Salcedo atribuye a Míguez, en realidad lo hizo Gaviria. Lo hizo Gaviria, y luego el cruce fue deshecho por Veragua, ¿verdad? Probablemente sí. Aunque es posible que quedara... Mira, nadie deshace las cosas buenas que tiene. Pero probablemente sí, porque nada más coger Veragua se hizo una gran tienda de 100 y pico vacas, que yo me imagino que eran las del cruce, o las que podrían tener. Y de las 100 y pico vacas se aprobaron 36, y el resto fue desechado. No sé si de ahí o anteriormente la parte que fue a Miguel de Portugal, que regaló 50 vacas. Al duque de Braganza. Al duque de Braganza, y que luego... Y no sé tampoco si de ahí también regaló a Francisco de Asís, también le regaló 75 vacas. No sé si fueron de ahí. Pero el hecho concreto es que sí hubo una gran tienda donde se desecharon muchísimas vacas. Vamos a decir que en 1835 la reina gobernadora vende a los duques de Osuna y Veragua. Sí.
El ducado de Osuna era detrás del de Alba, el más poderoso de España, y tenía tierras en toda España. Y los duques de Osuna en realidad están muy poco tiempo de ganaderos, porque a partir, me parece que de 1844, queda únicamente el duque de Veragua, en este caso Pedro Colón, 13º duque de Veragua, queda como único propietario de la ganadería. En realidad sí y no. Vamos a ver. El primer duque de Osuna, que es Pedro Tellez de Girón y Beaufort, creo que se llama, con todos los títulos del mundo y más, porque después también heredó títulos de su abuela, que es el ducado del infantado y muchas más cosas. Bueno, era un grandísimo de España con todos los títulos del mundo y una de las fortunas más grandes que había en España. Que por cierto, hay que hacer aquí un paréntesis, ¿cómo termina aquella fortuna? Resulta que... Eso lo hablaremos con su hermano. Con su hermano. Su hermano, que se llama Mariano, sí. Pues resulta que fue embajador fue un militar distinguido. Fue en la guerra carlista. Fue un tipo muy curioso. Y luego acabó de embajador ante el zar, sí, en Moscú, e invitaba al zar a comer en una bandeja de oro, y después de comer tiraba la bandeja de oro al río Moscova. O se le ocurría en los cascos de los caballos incrustar diamantes. Total, que se arruinó completamente. Don Mariano Tellez y Girón. Don Mariano fue un personaje absolutamente singular. Mira, si fuera americano o inglés, seguramente harían novelas y películas de este personaje, que es de los más singulares de la historia de España. Porque, bueno, hay que decir que el primer duque de Osuna falleció en 1844. Falleció de una embolia cerebral, no sé si sabe qué. Y bueno, este era un hombre distinguido con una fortuna inmensa y entonces le heredó su hermano Mariano, que no tenía hijos, le heredó su hermano Mariano. Mariano por aquellos tiempos estaba guerreando o en Francia, o no se sabe por dónde estaba. Al tomar posesión de tan inmensa fortuna y tantos títulos de España, pues se encargó, entre otras cosas, de la ganadería. Y la tuvo hasta 1849, pero yo creo que del 44 al 49 la tenía en propiedad, pero no ejercía en ella, ¿entiendes? O sea que... Y ya es el duque de Veragua. Yo creo que era el duque de Veragua el que hacía y deshacía. En los primeros años probablemente no, pero a partir del 44 hasta el 49, que vende la ganadería o regala, porque este hombre nunca se sabe si vendía o regalaba las cosas. No, este tipo que era como segundón, su oficio eran las armas, y entonces era militar. Y en las guerras carlistas, siendo capitán, y con 20 y pocos años, ganó 2 laureadas de San Fernando. Por hechos de guerra. Hay que decir eso no se regalan. La laureada de San Fernando es la condecoración máxima del ejército español. Y por hechos de guerra. Entonces, ganó... Y después... Y además individuales. Individual, sí. Y además tenía unas características desde el momento en que fue teniente. Dice, yo tengo suficientes dineros como para costearme todos mis gastos y no quiero ni un real por ser militar. O sea, todo su sueldo militar se lo daba a los huérfanos de guerra o a los heridos. Y así fue desde que fue teniente en aquel tiempo hasta... Acabó arruinado. Hasta que fue teniente general, que llegó a ser teniente general del ejército, nunca cobró un sueldo, y nunca cobró un sueldo ni como embajador en todas las Rusias, porque primero no fue... También estuvo en Londres. Estuvo en Londres, estuvo pues me parece que fue con la reina Victoria, en la entronización de la reina Victoria, estuvo en París y estuvo en las bodas representando a España, uno de los que representaban a España. Lo que está claro es que la ganadería no le interesaba. Tenía otras muchas cosas y la ganadería no le interesaba. Se hacen con ello los duques de Veragua, que por cierto, el ducado de Veragua es un ducado también muy importante. Son descendientes de Cristóbal Colón. Y además tenían de título Marqués de la Jamaica. Y adelantado mayor de la mar Océana. Estos eran los títulos que tenían. El Golfo de Veragua es un golfo que está en el Mar Caribe. De ahí les viene el título. Y como digo, el primer duque de Veragua era nieto de Cristóbal Colón. Exactamente.
Y ahí ocurre también una cosa muy curiosa, esto es parte de la ganadería, pero bueno, por poner, hubo hacia 1600 o 1700, exactamente no sé la fecha, hubo una discusión de herencia entre dos familias. Y esa discusión de herencia entre dos familias, porque unos eran descendientes de una de las hijas, de hijas de un bisnieto de Colón y otro fue de otra hija del bisnieto de Colón, esa discusión se resolvió en 1793 y hasta 1793 el ducado de Veragua no pertenecía a estos colones, sino el duque de Veragua era un tal Jacobo Fitz-James Stewart. Eso suena Eso también al eso Ducado suena de al Alba. Ducado de Alba. O sea, y en 1793 pasa de Jacobo Fitz-James Stewart, que me imagino que sería alguien cercano al Ducado de Alba, pasa al padre de nuestro Pedro Colón. El primer ganadero es Pedro Colón, que es el 13º duque de Veragua. Correcto, sí. Y eso, bueno, y desde el primer momento se pone como una ganadería muy importante. Sí, yo creo que ya desde los años... Desde los años 50 No, incluso antes. Incluso antes, porque yo creo que el gran aldabonazo que tuvo la ganadería fue en el año 41. En 1841. Todavía era el de Osuna y Veragua, anunciados así. Pero en el año 41 hay una... Primero dieron una corrida, una gran corrida de Veragua y Osuna, que salió bien, en competencia, como decían. Después otra ganadería de toros de la tierra, ¿no? En este caso no de la tierra, de toros Gijones, de Gaviria, también de 6 toros, y después una tercera corrida con 3 toros de Gaviria y 3 toros de Gijón. Y 3 toros de Veragua. Perdón, 3 toros de Veragua. Y en esa corrida fue... de alguna forma fue importantísima. Y a partir de ese momento el nombre de Veragua salió a la fama. Y a partir de entonces hubo lo que entonces se llamaban dos tipos de aficionados. Los aficionados al toro de Gijón. Patateros. Los patateros, o toros de la tierra, porque entonces, y los toros andaluces. Gazpacheros. Los gazpacheros. Nacen tras esos enfrentamientos es cuando nacen los patateros y los gazpacheros, con dos criterios diferentes. El toro de Gijón, mucho más complejo, más difícil, que se aburría antes, que había que hacer las cosas muy bien y nada más los buenos toreros podían lucirse con ellos. Y el toro gazpachero, un toro, digamos, más fácil, más completo en todos los tercios, igual de bravo. De todas formas, hay una cosa que muchos aficionados ignoran, y es que el toro de Veragua ha matado más que el toro de Miura. Sí, es verdad. Quizá porque también lidiaban muchísimo y desde luego tiene una larga lista de toreros muertos. Y el primero es Manuel Jiménez Elcano. Manuel Jiménez Elcano, muerto en la plaza de la Puerta de Alcalá de Madrid en 1852, intentando una estocada a recibir. El tendido 5, que era en aquella plaza el tendido exigente, como ahora es el 7, provocó a Elcano diciendo que no tenía valor para matar ese toro recibiendo. Y el chiclanero se lo desaconsejó. El chiclanero, gran experto en la suerte de recibir. Uno de los grandes estoqueadores que ha habido en la historia del toreo. La suerte de recibir era el chiclanero el mejor, pero ve que el toro no tiene condiciones para esa suerte y le dice que no le mata recibiendo. Le mata recibiendo. El toro le pega una cornada enorme que hace que muera. Y otro gran, ya en los últimos años de la ganadería, otro torero importante muerto por un Veragua es Manuel Granero, el 7 de mayo de 1922. Seguramente ese es la última muerte de toreros importantes. Pero entre ellos los dos hay una gran cantidad de picadores, por ejemplo, porque como era un toro muy bravo en el primer tercio y que derribaba mucho a los caballos, hay varios picadores muertos. Y banderilleros, por Veragua. No sé, guipuzcoano, pues se dice que Rigores también. Sí, señor. Pero de Rigores esto ya es más dudoso porque tuvo una cornada gravísima por un toro de Veragua. El caso es que
Sí, que no fue inmediato. No fue inmediato, se recuperó, incluso toreó un par de corridas más y después algo. Ten en cuenta que entonces no era la medicina como ahora, se cerraba y que las cosas siguieran por su ritmo, ¿no? Y el caso es que murió en la cama. Ahí hay varias leyendas. Hay quien dice, autores, que dicen que como era un torero romántico, Roque Miranda, ¿no? Era un torero de la época romántica, no se puede decir verdaderamente por qué murió. Sí. Pero una vida loca. Una vida loca, y parece ser que murió de una fístula. Y que probablemente fuera esa la real, pero esas cosas de que era muriera de una fístula era más presentable era mucho más presentable a... que murió por un toro, un torero, ¿no? Pero bueno, eso son leyendas pero lo que no cabe duda es que el gran duque de Veragua como ganadero de toros es Cristóbal Colón de la Cerda. Sí. Cristóbal Colón de la Cerda, 14º duque de Veragua, un personaje muy importante, vicepresidente del Congreso y del Senado, ministro 2 veces, de Fomento y de Marina, en época de Sagasta, presidente del Monte de Piedad de Madrid, tuvo un montón de cargos y con él, que es, vamos a ver, pues es en la época de Lagartijo y Frascuelo y en la época de Guerrita, con él la ganadería de Veragua va a tener la máxima popularidad. Tiene 1000 vacas. Tiene 1000 vacas, o sea, es la ganadería más numerosa, es la que más lidia con larga diferencia en la Plaza de Madrid, 20 y tantos toros todos los años, y es una ganadería que está tan cotizada que cada toro de Veragua cuesta 1000 pesetas, cuando a lo mejor un matador cobraba 500. Y hasta tal punto era importante que a los billetes de 1000 pesetas se les llamaba Veragua, ¿no? Por eso, y además porque salía la efigie de Cristóbal Colón. Sí, sí. O sea, salía la efigie de Cristóbal Colón, entonces el público y el pueblo relacionó perfectamente. Pero antes hay que, del anterior duque, 3 detalles que son, me parece, porque el primero fue alcalde de Madrid, fue en el año 45. Segundo, creó una puya que se llama la naranjada. La puya de naranja. La puya de naranja, que a los picadores no les gustó y por lo tanto fue desechada. Y tercero, hubo una corrida muy importante en el año 47, que también lo comenta después el anterior duque, donde dice que un toro saltador, el famoso saltador, derribó 7 veces, mató 7 caballos y mandó toros picadores a la enfermería. Eso no es exacto, pero bueno, es verdad que a partir de esa corrida salió la coletilla, la famosa coletilla de estos son los picadores que se presentan y no podrá exigirse ninguno más. Que ha sido una coletilla en todos los carteles hasta que se puso el peto. Hasta que se puso el peto estaba en todos los carteles antiguos que tú has manejado, los habrás visto esa coletilla. Bueno, tampoco es verdad. La corrida fue muy buena y además eran otra vez toros de Veragua y toros de Gaviria. Gaviria es un personaje importantísimo también, que algún día habrá que merecer. Otro día hablaremos de su secuestro y de todo aquello. Y como ganadero también fue muy importante. Y fueron todos los toros. Es verdad que se cargaron a todos los picadores, pero no el último toro, sino la mitad de los toros de Gaviria y la mitad de los toros de Veragua. O sea, y es verdad que fue muy bravo el saltador, pero no hizo todos los... Pero lo cierto es que la ganadería vive su edad de oro Por supuesto. Con Cristóbal, que además se llamaba Cristóbal. Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón de la Cerda, 14º duque de Veragua, que era un poco en aquellos finales del siglo XIX, vamos a decir, el icono del ganadero. Total. Un hombre con patillas. El hombre de las grandes patillas. Con patillas decimonónicas, con un aspecto de patricio, una persona que por lo visto además era muy magnánima y muy afable, y era el ganadero por excelencia. Y era sobre todo un enamorado de las corridas de toros y de su ganadería, que eso es fundamental. Por lo visto hablando de eso, tuvo un encontronazo muy serio con el embajador de los Estados Unidos.
Ese detalle no lo sé, Pues sí, pero... pues, por lo visto el embajador de los Estados Unidos dijo que, bueno, pues los típicos argumentos anglosajones sobre la corrida, y le dijo el duque de Veragua que eran la encarnación del pueblo español, las corridas de toros, que unían en una misma pasión y en una misma fraternidad a todas las clases ricos y todas las clases sociales. que eran el alma de España, y que si no le gustaba, que se marchara. ¿Sabes? Claro, además de los Estados Unidos, en una época donde la cosa estaba muy tensa, porque claro, acabaría con la, o sea, esa tensión acaba en la guerra, en la guerra de 1898. Era un gran patriota además. Y luego además otra cosa, para hablar curiosidades de la ganadería de este duque de Veragua, es que es el fundador y primer presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Y otra cosa muy importante también, es el, no fundador, sino el constructor, junto con el Conde de la Patilla, la de París. la plaza de París. La de la calle Pergolés. La calle Pergolés, una plaza de 22.000 cubierta, 22.000 espectadores, butacas de cuero. Creo que lo más espléndido y majestuoso que ahí sabes quién estuvo metido también, H. Seguramente sí. H estuvo metido en esa aventura, que fue una ruina. Fue una ruina absoluta para todos, pero... Porque no les dejaron dar corridas como es debido. Daban corridas sin muerte. Sin muerte, fue un desastre y se perdió muchísimo dinero. Se perdieron muchísimo dinero, pero creo que el monumento fue algo espléndido y maravilloso. Y luego también el duque de Veragua, pues tenía 1000 vacas, la ganadería más numerosa. Nunca erró con números, solamente ponía su hierro, el hierro de la V, pues el que tiene ahora Juan Pedro Domecq, pero lo colocaba en distintas partes de la anatomía del toro en función de la familia y en función del pelaje. Y hablando de pelajes, es cuando aparece el jabonero, sí. Porque lo de Veragua era muy variado de pelos, tenía toda clase de pelos, toda clase de berrendos y de cárdenos y de negros y de colorados, pero jaboneros no tenía. Solo aparece un jabonero que se llamaba Charrengue, que se lidia en Valencia por Frascuelo, sale muy bueno, y es cuando empieza a dejarse ese pelo. La familia de los Charrengue y absolutamente los hijos de Charrengue, porque había sido semental. Sí. O sea, antes de lidiarse, que era muy habitual en esa época. Antes de ser, pues con 3 años echaba las vacas, y todos los hijos de Charrengue, o varios hijos fueron de Charrengue, a las vacas. Fueron a las vacas. Pero una cosa sobre los pelajes, y este es un estudio que hice yo hace mucho tiempo, entre 1837, 38, entre 39 y 1849, donde ya había crónicas periodísticas, por lo tanto se podía, no todas las crónicas venían, pero en casi todas las crónicas venía el pelaje del toro, pues estudié, me parece que son como 130 toros. Pues esta es la sorpresa que yo me llevé. Que el pelo más abundante en Veragua era el negro. Negro y cárdeno. El 50% de los toros de Veragua eran negros y cárdenos. Había un 22% que eran berrendos. Había un 15% que eran colorados o castaños, y había un 10%, poco más o menos, que eran de otros pelajes, albaíos o jaboneros. Al final... O sea, y al final todo se imponen los pelajes. Un pelaje menor. Claros. Un pelaje menor en aquel tiempo. Probablemente porque al duque le gusta. Y al duque le debía gustar mucho. Y al público también. Y al público también le gustaba el toro jabonero. En todos sus... Bueno, hasta tal punto es importante la ganadería del duque de Veragua que, por ejemplo, Lagartijo y Frascuelo, cuando torean en solitario corridas en Madrid, piden de Veragua, y cuando en el año 1893 cuando se jubila, se retira, el año que se retira Lagartijo en aquellas corridas de despedida, de 5-4 de 5-4 Veragua, de 5-4 de las 5 corridas que mató por diversos sitios de España en su despedida, 4 eran de Veragua. Pero es que no había alternativa que no fuera importante, que no fuera con toros de Veragua. Me parece que fue Veragua, Madrid, por supuesto, el 1 de junio de 1993. Bilbao fue Veragua también. Sí. Barcelona fue Veragua. Fue Veragua, y la que no fue Veragua fue una que fue en Pamplona o en Zaragoza, que fue Espocimina. Muy lógico, porque es donde... Digamos, y en Valencia Veragua también. Y en Valencia Veragua. Es que el duque de Veragua lidió, además de Madrid, que lidió una barbaridad de toros, yo creo que la segunda plaza eran Bilbao y Valencia. Bilbao y Valencia eran sus otras plazas de referencia. Sí. Igual que en Andalucía lidió muy poco. Claro.
como pasaba casi Como todas pasaba las casi. ganaderías que estaban Claro. más allá de Despeñaperros, porque ahora allí había muchísimo. Bajar era muy complicado. Era muy complicado. Y además había mucha competencia. Y siempre, desde los primeros momentos, los toros de Braga se pusieron arriba. Eran los toros más cotizados. Bueno, salvedad de algún. Porque, fíjate, en 1846, que hay las cuentas, y hubo ganaderías, de todo tipo de ganaderías. Todavía con el duque anterior. Todavía con el duque. Pero bueno, ya Sí, en los sí. últimos años del duque anterior, ya salieron los precios a que se compraron los toros para las últimas fiestas reales que se hicieron en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, Sí. con Isabel II, con Con la jura de la jura de Isabel Isabel II. II. Exacto. Y entonces, Que por cierto es la única vez que coinciden en el mismo cartel Paquiro, Cúchares y Chiclanero. exacto. Fue una cosa muy curiosa y bueno, pues en la compra los toros más caros no fueron los de Veragua, fueron los de Isabel Montemayor, Saltillo. Sí, y Cabea de Lesaca. Se pagaron a 3.400 reales cada toro. Y después los segundos eran los de Veragua y los de Gaviria, a 3.000 reales. Y luego todos los demás por debajo, muy por debajo. También sí que hay que decir que en época de Lagartijo y Guerrita empieza a salirle a el duque de Veragua un competidor muy duro que es Miura. Miura empieza a alcanzar una enorme fama. Por cierto, se intercambian sementales. Se intercambiaron semental y a cada uno le echaron 30 vacas, Exacto, creo. sí, O sea, sí. yo te doy un semental y después no se sabe qué pasó con ellos. Les sale ese competidor. Tenían buena amistad. Pero era una rivalidad caballerosa, tenían muy buena, muy buena relación. Claro. Sí. Ambos eran, si quieres, los dos más importantes a la hora de crear la unión de criadores de toros de Lidia. O sea. Sí. Y luego, para que se vea lo grande que era la ganadería de Veragua, bueno, Veragua se casa con también una aristócrata de muchos, la marquesa de Benalúa, o hija de los marqueses de Benalúa, con muchos dominios, y a partir de ahí se establece la ganadería más o menos en las siguientes tierras. Las vacas en los montes de Toledo, llegándose a la cifra espectacular de 2.000 vacas, sí, que 1.000 iban al toro un año y 1.000 otro, es decir, barbechaban las vacas porque decía el duque que era mucho mejor dejarlas un año sin parir para que el becerro siguiente fuera más fuerte. Entonces, un año iban unas 1.000 y el otro año las otras 1.000 y vuelta a empezar. Barbechaban las vacas y las vacas estaban en los montes de Toledo y luego los toros estaban en varios sitios de la provincia de Madrid. Le gustaba estar en donde las vacas. Sí, porque él siempre estaba, que se llamaba, ¿cómo se llama? El Molinillo. El Molinillo. Y que hay fotos de tentaderos en el Molinillo, donde se ve que se pica ya con un peto de cuero rudimentario. En las plazas no había petos, pero ya en el campo sí. Y era un tipo muy, muy, muy importante. O sea, era, como digo, el gran patricio de la fiesta de los toros, al que se le pedía consejo en todo. Y es el fundador de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, con el objetivo, sobre todo, de intentar acabar con las pullas defectuosas e intentar también quitar a los tratantes de las corridas de toros y novedades picadas. Ambas cosas se consiguieron y era un tipo muy importante. Lo que pasa es que muere en el año 1910 y le sustituye su hijo, que se llama Cristóbal también, Cristóbal Colón Aguilera, que digamos que va a tener un final desgraciado porque va a ser asesinado en Madrid en los primeros días de la Guerra Civil. Y por cierto, hay gente que atribuye esa muerte al mismísimo Santiago Carrillo. Fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil, pero la verdad es que Cristóbal no tenía afición. Le gustaban los caballos ingleses. No, y los árabes. Sí. Tuvo una ganadería de caballos árabes extraordinaria, la mejor, que después también fue apiolada durante la guerra. Le gustaban mucho los caballos, pero los toros eran una cosa. A pesar de todo, durante los años que fue ganadero, le dio cerca de 80, 90 toros todos los años. Pero ya con otros carteles. También yo creo y también ya el toro de Veragua ya no le interesaba tanto. Claro, con Joselito y Belmonte el toreo cambia. Incluso con Guerrita, en los últimos años de Guerrita, se tira más hacia el toro Saltillo, más hacia otro tipo de toros. Y Murube y sobre todo al toro que luego sería Parladé.
Sí, el toreo ha cambiado. El toreo ha cambiado con Joselito y con Belmonte. Está ya viendo la corrida con otra mentalidad. La pelea en el caballo, que era el gran fuerte del toro de Veragua, aunque luego se aplomara. Era un toro noble, Claro. que no molestaba, pero que se aplomaba en el último tercio. Y había hecho todo en la pelea en el caballo, pues ya se valora menos y lo que se valora es el toreo de muleta. Y en ese toreo de muleta el toro de Veragua no entra porque se para. Entonces, también el Cristóbal Colón y Aguilera, pues le toca ver ese cambio, que las figuras ya no torean sus toros y se los torean otros. Hay una frase muy curiosa de Cristóbal Colón, hijo, por decirlo de alguna forma, que le decían, le recomendaron, cruce usted los toros porque es que no se están adecuando a estos nuevos tiempos. Y su frase, yo ni cruzo ni me caso. Es verdad, fue soltero siempre. Porque fue soltero y nunca cruzó la ganadería. Nunca cruzó la ganadería. Pero es verdad también, bueno, esto luego hablaremos, que con el anterior duque se expande la ganadería, porque además vendió a muchísima gente, vendió, claro, era el toro de vendió moda todos, de finales del siglo XIX. Vamos, la ganadería salmantina entera, todos, desde Fernando Pérez Tabernero, Teodoro Valle, Carreros tenía también, bueno, Carreros tenía muchas cosas, pero tenía también Veragua. Todos los ganaderos salmantinos compraron Veraguas, el Marqués de en mayor o menor. El Marqués de Villagodio en Zamora también, el Conde de Tres Palacios en Trujillo hizo también. Una ganadería muy importante y muy larga también. Muy larga y con toros de Veragua. Todo Veragua. Vendió también mucho. Sí, sí, claro, es decir, era la ganadería de moda en el siglo XIX y vendió a muchísima gente. Que curiosamente, poco a poco fueron desechando todos y se fueron decantando a Vista Hermosa. Excepto, y aquí hay que decirlo, don José Vega. José Vega cruzó con Santa Coloma. Sí, que hizo el cruce más extraño, sí. Y el único ganadero que le funcionó el cruce, de cruzar Santa Coloma, porque eso lo intentaron muchos. Sí, pero, pues mira, lo intenta Villagodio, lo intentan los tíos de Samuel Flores, la viuda de Ortega, ese cruce, Esteban Hernández tenía una cosa parecida, sí, mucha gente lo intenta y solo le sale, verdaderamente a él. Pero otra cosa que se ve mucho en esa época es ganaderos que tuvieron una primera ganadería vazqueña, que la quitan porque ven que no funciona y se decantan por algo de Vista Hermosa. Por ejemplo, José Bueno tuvo una ganadería vazqueña y luego tuvo pues lo de Albaserrada, por ejemplo, o Manuel Rincón. Tuvo primero una ganadería vazqueña y luego tuvo... Sí, en ese salto de siglo entre el siglo XIX y el siglo XX se ve mucho eso. Y se ve todo el mundo tenía una ganadería vazqueña que ve que no funciona y se decantan por Vista Hermosa. Ante las nuevas formas de torear, y ya no, cuando ya se llega el peto, ya por supuesto ya desaparece totalmente sí, señor. El toro vazqueño. Yo creo que hay... Pero antes del peto, ya con José y con Juan, con José cuando se va al pitón contrario y obliga a los toros, a hacer un torero de expulsión, y José y... Belmonte es quien se va al pitón contrario. No, cuando digo, perdón, me he equivocado. Cuando Juan se va al pitón contrario y obliga de algún toro al toro que antes había que torerle por la cara, obliga a pasar. Sí. A pasar. Un toro de expulsión, pero a pasar. Que antes no pasaba, que eso a la gente le emocionó de una forma enorme, era algo nuevo. Y cuando ya Joselito empieza a intentar, y todos los demás toreros junto con Joselito, porque ese torero de expulsión lo hizo Belmonte y muy poquitos más. Sí. El resto hacían un torero de reunión, de querer ligarlo. De reunión y de querer ligarlo. Ese toro ya no servía. Total. Ese toro ya no servía. Total. Aparte, un toro parado, no servía. Aparte hay varias cosas que yo creo que influyen. Primero, lo hemos comentado ya, la escasa afición de Cristóbal Colón y Aguilera. Sí, eso es fundamental. Que tiene poca afición y ve que encima pues sus toros cada vez se los matan carteles más de toreros más segundones y además sus toros valen mucho menos dinero que otros. Luego la muerte de Granero también debió eso debía ser absolutamente traumático para un ganadero, porque fue en el año ya casi en sus últimos años. Y luego, claro, lo que tú has dicho, cuando se pone el peto, pues resulta que la gran baza del toro de Veragua ya la no pierde, porque ya a partir de entonces empieza un grito de algunos aficionados, y eso viene después de Corchaito, decir,
no hay que apurar, no querían que apuraran demasiado. Para que tuviera pases. El toro que veías que tenía pases, no querían que lo apuraran para que lo torearan con la muleta. O sea, el Chicuelo con eso cambia radicalmente la mentalidad del público. En el libro que hemos leído los dos de Chicuelo hay un comentario, ahora no me acuerdo cómo se llama el aficionado mexicano, que escribe el paso de Chicuelo por México, que es un artículo muy bueno. Y además es que es magnífico el paso de Chicuelo por México, claro. Es algo grandioso. Cuenta que estaba Gaona, lo que decide retirarse a Gaona en México es que estaba toreando y le gritaron desde el tendido. Dice, no, eso ya no nos vale. Liga los pases con por bajo, por bajo, dale por bajo. Y tal. Entonces, claro, estaba totalmente anticuado. Sí, el toreo no ligado empezaba a quedar anticuado, claro. Y el toro que no vale para la muleta. El toro que valía para un toreo anterior. Y ya, claro, ya con el peto. Y Veragua queda absolutamente anticuado. Con el peto. Ya... Y luego, por lo esto se lo he oído yo contar a los Lozano. Porque tú sabes que quienes compran la ganadería en el año 27 son los tíos de los Lozano. Son los tíos de los Lozano. Fermín y Manuel Martín Alonso, que por cierto tuvieron muchas ganaderías que compraron y vendieron. Tuvieron la de Sotomayor también. Y, por ejemplo, el último toro... Lo de Sotomayor, de ahí viene lo de Prieto de la Cal. Es el hierro. Es el hierro de Prieto de la Cal, o sea que... Entonces... Tuvieron lo de Sotomayor, tuvieron lo de Veragua. El último toro que se lidia en la plaza de la carretera de Aragón, el toro reolino, también era de una de las ganaderías de los que tuvieron los tíos de los Lozano. Sí. Y por lo visto, los tíos de los Lozano fueron a hacer un trato sobre unos cabestros. Con Cristóbal Colón. Con Cristóbal Colón. Fueron a hacer, porque claro, ellos... O sea, claro. Los toros estaban en Aranjuez, los toros de Veragua estaban en Aranjuez, y ellos eran de Alameda de la Sagra, provincia de Toledo, pero al lado de Aranjuez. Entonces ellos se dedicaban al trato y a la compraventa de ganado y por lo visto fueron a tratar sobre unos cabestros. ¿Y cuál no fue la sorpresa de ellos cuando el duque les ofreció toda la ganadería y la compraron? Claro, no se la creyeron. No se lo creyeron. Y la compraron. Hicieron lo que ellos hacían, que era comprar una ganadería en espera que apareciera un potentado y vendérsela y hacer un buen dinero con la venta. Y aparece Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio en 1930, que no tenía excesiva afición a los toros, pero sí que tenía mucho interés en que sus vinos fuesen populares. Y pensó... ¿Y qué más popular que con la ganadería de Veragua? Claro, y pensó que una muy buena forma de popularizar sus vinos, pues era comprarlo de Veragua. Y lo compró. Y, bueno, la ganadería se trasladó desde Aranjuez y los Montes de Toledo a la laguna de la Janda, en la provincia de Cádiz. Por cierto, la llevaron andando en 1930. Como se hacía así siempre en estas... Bueno, ya en estos tiempos... Ya había ferrocarril. Ya el ferrocarril. Y luego, el primer toro de la Plaza de Toros de las Ventas, el toro hortelano que mata Fortuna el 17 de junio del 31, es un toro de Juan Pedro. O sea, porque en época de Veragua, en época de don Cristóbal Colón de la Cerda... Mira, el último toro de la Puerta de Alcalá, Miranda, era el duque de Veragua, y el primero de la carretera de Colón, Veragua. Toruno se llama. Toruno. Y el otro Miranda, el novillo, pero bueno, Miranda. Total, que también se inauguró la plaza actual con un Veragua, pero ya fue de lo último, porque quien asesora a Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio es José Ramón Mora Figueroa, que fue un aficionado extraordinario. Y le orienta totalmente hacia el conde de la Corte. Que era lo que a él le gustaba. A él le gustaba todo lo que había adquirido lo que había sido suyo. Y que había sido porque suyo. La ganadería del conde de la Corte había sido suya antes, porque era hijo de la marquesa de Tamarón. Entonces Juan Pedro compra la ganadería, pero en realidad la deshace. Sí, porque la va cruzando sucesivamente con conde de la Corte. Y es verdad que ahora mismo lo único que queda de Juan Pedro, que es característico de Veragua, es el toro jabonero que saca de vez en cuando un toro de Juan Pedro, pero no tiene nada. Se dice que tiene un 3%. Y luego además pasó otra cosa, que también facilitó mucho los cruces, y es que por lo visto la vaca de Veragua era una madre excelente, porque el hijo salía con todas las cualidades del padre. Es de vez en cuando con un pelo pinturero, pero con todas las cualidades del padre. O sea, además eran muy buenas madres, o sea, sacaban muy bien adelante al becerro, lo amamantaban muy bien, el becerro se criaba gordo.
Entonces eran unas madres perfectas, porque criaban muy bien y además transmitían no lo suyo, sino lo del padre. Entonces, claro, eso también hizo... Era un chollo. Era un chollo para un ganadero, y más en una época, o en las épocas antiguas, que no llevabas demasiados libros. En tiempos de Veragua era un chollo, o sea... Y luego, entonces, claro, es decir, la mayoría de las ganaderías actuales, que son Vista Hermosa, que son pues, las 1000 ramas de Vista Hermosa, pero casi todas tienen un fondo de Veragua. Es porque Veragua fue muy muchas. importante, ya te digo, todos los cruces que se hicieron, es que lidiaba más que nadie, y era lo más importante que había. No había una alternativa que fuera de postín, que no fueran controles Veragua. Mira, en Madrid, el ganadero que más ha lidiado a lo largo de la historia en una temporada es Veragua, que lidió 48 toros. 48 toros y 26 novillos. Novillos que entonces no eran novillos, eran toros defectuosos, porque era mogón o por... Sí. Eso es una salvajada. Sí. Si hablamos de salvajada, lo que en tiempos modernos hace Fuenteimbro, de lidiar tantos toros en Madrid, pues más. Fue una ganadería muy importante. Entonces, yo creo que, bueno, la historia de la tauromaquia debe un pequeño tributo, que es lo que estamos haciendo, a esta ganadería, que creo que ha sido la más importante durante una época importante de la tauromaquia. Durante una época muy larga. Claro, de todos los tiempos, todo el tiempo de Lagartijo y Frascuelo, lo importante era Veragua. Sí. También hay que decir que tuvo sus fracasos, o sea... Como todas. Especialmente en Málaga. En Málaga tuvo un fracaso rotundo que querían quemar la plaza. Después de que cobraron las entradas muy caras y porque eran toros de Veragua y tal. Y el fracaso fue tremendo. Pero es lógico que hubo fracasos como en todas, como tú dices. Mira, no hemos hablado de una cosa que también anuncia el fin de los Veraguas, que es el pleito de los Veraguas. A finales de la temporada de 1915, ya con el último duque de ganadero, se anunció una corrida de Vicente Martínez en la Plaza de Madrid, que tenían que torear mano a mano Vicente Pastor y Juan Belmonte. Sí. La corrida de Martínez es desechada por los veterinarios y entonces traen una de Veragua y Belmonte y Pastor se caen del cartel porque no les gustaba ya lo de Veragua. Total, que la Unión de Criadores de Toros de Lidia intentó un veto, porque habían vetado una ganadería asociada, y fue Joselito quien, como siempre, paró el golpe. Joselito advirtió que si la Unión vetaba a Belmonte y a Pastor, también le tenía que vetar a él, y entonces aquello quedó en agua de borrajas. Pero fíjate hasta qué punto ya en el año 15 no querían a los Veragua. Y otra cosa que llama mucho la atención, el pleito de los Miura estaba muy reciente. Sí, el pleito de los Miura hay que explicar que había sido en 1908. O sea, no habían transcurrido ni 10 años. Que fue el que querían un 20% más, me parece, de honorarios los toreros, o determinados toreros, por matar miuras, que al fin y al cabo eran los toros más complicados de la época. Lo digo para que lo sepan los... Y luego, además, aparte, la plaza se llenaba y entonces había dinero en la taquilla. O sea, lo mismo que ocurrió con Veragua. Pero tú fíjate... 40 años antes que llenaba las plazas siempre, Miura lo hizo 40 años después. Pero en 1908, cuando Bombita intenta subir sus emolumentos cuando torea Miura, fracasa. Fracasa y muy hábilmente le echan el público encima y sudó sangre. 1908. En 1915, cuando no quieren una corrida de Veragua, no les pasa nada. Fíjate en qué poco tiempo ha cambiado el ambiente taurino. Sí, es cierto. Yo creo que fue en 1905 cuando se lidió Catalán, creo. Catalán, que le tocó a Bombita, que era de Miura, en la Plaza de Madrid. Y yo creo que el día que tocó a Catalán, después de Catalán, es cuando los toreros que sudaron sangre, ese día, dijeron, oye, esto es de Miura. Ese toro, la cabeza la he visto yo, porque está disecada en Fariche. Y luego, además, para ya acabarlo de las casualidades esas a veces que son... Pues eso, que parece, o sea, que son una casualidad, pero parece que el destino alguien lo dirige. Cuando, después de todo el problema, Bombita se aviene a matar miuras, un miura en la Plaza de Madrid que se llamó Gorrioncito le partió el tendón de Aquiles. Una lesión muy dolorosa. Y además difícil de recuperar. Muy difícil de recuperar. O sea,
que Bombita sudó sangre con el asunto, ¿eh? Pero lo que verdaderamente es llamativo, cómo cambia el ambiente taurino en tan pocos años, ¿eh? En el año 15, Belmonte no quiere la de Veragua, cuando la Unión de Criadores intenta moverse, porque Pastor en realidad era una comparsa. Sí. Pobrecito mío. Entonces, cuando Belmonte no quiere una de Veragua, la Unión de Criadores intenta moverse en contra de Belmonte, va Joselito y se para. Y se acabó, ¿eh? Fijaros la diferencia. Y claro, sin embargo, pocos años antes, hubiera sido las imposible. dos figuras máximas del toreo, que no tenían ni la cuarta parte de la fuerza que tenía Belmonte y Joselito, pues tuvieron que tocar. Total, que eso también, el pleito de las Veraguas, yo creo que también avisó al conde, al duque, de que la cosa había cambiado y de que el momento de su ganadería había pasado. Y bueno, pues a los 12 años la vendió. En ese tiempo también, fíjate, es que es curioso que el duque que tenía también muchos gatos en la barriga, hay que decirlo, cuando crea la Unión dijo, bueno, pero aquí el más antiguo soy yo. Y hubo que inventar una antigüedad. La del 2 de agosto de 1790, que es de Vista Hermosa. Que es de Vista Hermosa, que es absolutamente inventada. Pero eso fue el Gran Duque. Fue el Gran Duque. Don Cristóbal Colón de la Cerda. Y ojo, cuando Aleas de alguna forma reivindica, dice, no está demostrado. Antes de 1800. Entonces tú eres el segundo, pero el primero soy yo. Y el más antiguo soy yo. Cosa que hasta en esta época ha durado. Este tipo de antigüedad tan absurda como la de No, es así. Es decir, el duque don Cristóbal Colón de la Cerda mandaba. Mandaba, y no es una demostración de mando, eso sí es una demostración de mando. Yo soy el más antiguo y soy el más antiguo. Mientras que me da igual que haya cambiado hierros. Que hubo 3 hierros de Veragua. Todo el mundo no lo sabe, pero en tiempos de Osuna y Veragua era OV cruzada. Después hubo un tiempo intermedio que era una OV con una corona. Y luego ya el que todos conocemos que es el que tiene tierra ahora mismo Juan Pedro Domingo. Pero la V. Es increíble el poder que tuvo el duque tuvo, antiguo y el nulo poder que tiene el duque actual, que le chorrearon las figuras. Le chorrearon todas las figuras. O sea hubo un cambio en ese. Pero en muy pocos años. En muy pocos años el cambio fue brutal. Brutal. Yo creo que hemos hecho un buen resumen de lo que fueron los Veraguas. Cortito, porque se podía ver alargado con toros y cosas importantes, porque tiene una trayectoria o alternativas que hicieron casi todos los grandes toreros con toros de Veragua. Pero bueno, sí, una cosa importante, Cosío en su tomo primero, y hay un libro que se dice Los toros de bandera, que por cierto saca una reedición de la Unión de Bibliófilos Taurinos. Hazte con uno para mí. Me haré con uno para ti, gustosamente. Bueno, Cosío en el tomo primero pone toros de bandera, ¿no? Entonces... Sabes que eso se lo hace Areva, ¿verdad? Sí. Pero no, y antes que Areva, sabes que eso es copia casi de la tauromaquia de Garrita. Sí. Bueno, pues contando de cuáles son las ganaderías que más tiene. Toros célebres. Esa sección se llama Toros célebres. ¿Sabes quién tiene más? Veragua. Claro. Veragua. Después de Veragua, siempre es Aleas. Una ganadería muy antigua. Y después Miura. O sea, pero Veragua con diferencia. Y en los toros de bandera, ¿qué es? Utiliza otro criterio. El que tiene más, Veragua. Claro. Además, es verdad que le dio más que nadie, pero sus toros mataban más caballos que ninguno. Y eso era. El récord de puyazos en Madrid, uno de los récords los tiene Veraguas con más de 100 puyazos, y en Madrid no se apuraban los toros como en los pueblos. ¿Por qué? Es una cosa curiosa de por qué en Madrid los toros no se apuraban. Pues por una razón fundamental. El empresario ajustaba la hora de inicio con la hora en que se acababa la luz. Y cuando se acababa la luz había que suspender la corrida. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Si el primero y el segundo toro te decían 20 o 30 varas, transcurría aquello con mucha lentitud, los siguientes toros a los 4 o 5 varas los cambiaban. Claro, sí. Da igual que sean buenos o malos, los cambiaban para que pudiera darse otra corrida. Porque si la corrida iba muy rápida, el público siempre pedía un sobrero. Y había que evitar
ese gasto extra y además los toreros tampoco les hacía ninguna gracia. Entonces, siempre ajustaban, entonces Madrid siempre ajustaba y eso en provincias no pasaba. Sí, en provincias había una corrida al año y claro, ahí había que apurarlos si se era antes de tiempo y en Madrid nunca se han apurado los toros. Entonces, llegar a las 100 puyazos era algo muy excepcional. Lo consiguió Veragua. Sí, sí. Yo creo que es la única o de las pocas que llegaron a los 100 puyazos. Los puyazos y los caballos muertos fueron sustituidas por las orejas. Sí. Es así. Es muy relativo eso de los puyazos y caballos muertos. O sea, cuando hablas de... Porque pasaba eso. En los primeros toros a lo mejor tenían 20 puyazos y luego el quinto. Sí, sí. Pues oye, con 5 puyazos... Y después también pasaba una cosa. En los primeros toros, todos los caballos estaban enteros. Pero es que en los últimos toros, los caballos que estaban ya heridos, los sacaban para rematarlos. Pues ya está, pues así es. Imagino que darían... También ese interés en matar los primeros de la corrida y no los últimos, por También. parte de los matadores. Claro. También ese interés. Siempre. Y cuantas corridas eran... los dos últimos eran para... Sí, para un medio espada. Para el medio espada, Sí, para... claro, sí. Los primeros los matadores. Y Eso el primero el primer espada. Claro, eso es. Y también el interés por eso mismo también de los mejores toros. El primero y el segundo siempre eran toros muy buenos. Y el quinto. Claro, y el quinto porque... Pero sí. Por eso estaba... para que no se pase, es el ganadero el que seleccionaba los ganaderos. Y siempre el primero era el toro de más trapillo, el más impresionante. Mira, una falla en el poder del duque de Veragua, del gran duque de Veragua. En sus tiempos se impone el sorteo. Cuando se retira Guerrita, en 1900. Sí. Eso se le escapó. Eso se le fue. Y se le escapó. Eso se le fue. Y ya a los... Y ahí también viene el poder de Mazzantini y de Reverte, que son los que más impusieron. Fíjate, a los 5 años de aquello se fundó la Unión. Si se funda 5 años antes, a lo mejor no se consigue. No se consigue. Se hubiera conseguido con Joselito y Belmonte. Sí, con Joselito y Belmonte. Seguro. Se consigue, sí, seguro. Bueno, ya estamos desvariando, yo creo que vamos a... Nos falta lo del trigo, el picador trigo, pero ya hablaremos otro día. Otro día hablamos las aventuras de trigo. Otro día hablamos de picadores decimonónicos. No, de trigo y los Veragua, pero bueno. Y habrá que hablar de Luis Corchado. Y de Luis Corchado y de tantos otros. Y de tantos otros, y de Badila. Hombre. Hay muchos picadores decimonónicos. Era un gran músico. Tocaba el violín. Sí. Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Muchas gracias, Víctor, otra vez. Y nada, sigan viendo al toro por los cuernos.